Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Marcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de cómo romper con las maldiciones, cómo identificarlas y cómo tener después acceso a la vida de bendición que todos queremos, ¿no? Entonces sí, hay cosas que nos meten en la maldición, la verdad. Una de las cosas, por ejemplo, es tener dioses falsos. Meternos en idolatría trae maldición porque estamos adorando al que nos quiere maldecir, al que es el dueño de la maldición, que es Satanás. En todos los ídolos hay un espíritu atrás. A veces pensamos que pues, es bonito, es un cuadro bonito, pero si se transforma en un ídolo, ya hay una maldición que va a venir porque estamos adorando a nuestro enemigo. Entonces, él tiene toda la puerta abierta para entrar en tu vida. Tenemos que cuidarnos de los dioses falsos. Y hay mucha propuesta para caer en un Dios falso. Entonces, tenemos que cuidar mucho esto. Adorar los ídolos, los dioses falsos, provoca en general una degradación en nuestras vidas. Entonces, ya hay maldición. Otra fuente tremenda de maldición es el antisemitismo. La gente en contra del pueblo judío. Y está escrito en Génesis de manera tremenda, que es lo que dice Dios a Abraham en Génesis 12, 2 y 3, que él será una bendición y que Dios bendecirá a los que le bendigan y maldecirá a los que le maldigan. No está hablando de la maldición hacia Abraham, está hablando de la maldición al pueblo que iba a salir de Abraham. Y mucha gente se ha metido en maldición porque se opone a Dios de una manera tremenda. Es un pueblo escogido, tiene un pacto con Dios y Dios lo ha protegido en toda la historia y lo va a hacer siempre. Entonces eso puede traer maldición en nuestra vida. Y el diablo lo sabe. Sí. Satanás lo sabe. Sí. Y por eso manda a sus espíritus inmundos a traer pensamientos, porque así es como opera, traer pensamientos en las personas para juzgar, para resaltar lo negativo, las equivocaciones, las situaciones no perfectas del pueblo judío, ¿no? Así es. ¿Por qué la gente critica tanto a los judíos en todo el mundo? Claro. Si ni siquiera a lo mejor los conoce, Sí. ¿no? A lo mejor ni siquiera tienes amigos judíos que tú puedas juzgar, pero ¿por qué no juzgas a los amigos que sí conoces que están haciendo lo mismo? Exacto. ¿No? Sí. O sea, siempre ha habido en la historia de la humanidad un aguijón que se está injertando en la mente de toda la gente en el mundo, hablando mal de los judíos, como si el resto de las naciones fuera perfecta, ¿no? Exacto. Pero sí. Siempre ha habido una intención de crítica, una intención de intolerancia, una intención de ir en contra del pueblo judío de una manera muy, muy, muy especial, tan especial que es obvio. Es obvio que es algo espiritual, ¿no? En contra de ellos. Totalmente. Porque cuando estamos criticando al pueblo judío, Satanás sabe que vamos a atraer maldición. Y lo que quiere no es destruir al pueblo judío con tu crítica. No. Es un pueblo protegido de Dios. Sí, pero te va a destruir. Pero te va a destruir a ti. Exacto.
Y lo hemos visto en toda la historia. Faraón fue totalmente destruido, su nación estaba bajo maldición desde este momento y en Egipto nunca se ha levantado. Cuando pones el ejemplo de Faraón, cuando Ujú, la palabra dice, y se endureció su corazón, ujú, Dios dice, Dios endureció su corazón. ujú. No quiere decir que Dios vino y dijo, pues te voy a endurecer el corazón para que no entiendas nada. No, el contexto quiere decir, o sea, el mismo Faraón endureció de tal manera su corazón que Dios iba a usar ese corazón endurecido, porque Dios sabía que ya no iba a haber arrepentimiento, Ujú, ¿no? Para hacer todo lo que hizo, exacto. ¿no? Y finalmente darle la gloria a Dios. Sí, Pero sí, ese endurecimiento de corazón es lo que vemos en un Hitler sí, también. claro. Es lo que vemos en los tiempos de Esther también. Y esto sigue porque es el mismo demonio que está harto de que perdió y que Israel pues, nos trajo el Salvador y derrotó finalmente a Satanás. Y él no acepta esta derrota todavía y tiene este odio y la palabra sigue vigente. Lo que Dios declaró a Abraham sigue vigente en el día de hoy. Entonces tenemos que cuidar mucho, hasta de los chistes, ¿me entiendes? Tenemos que cuidar otra vez nuestra boca, porque eso es lo que trae maldición. Nuestra boca, como dice Santiago, está inflamada por el infierno. Entonces, cuidado con lo que estamos hablando, ¿no? Es tan importante. Otra cosa que trae maldición es la deshonra a los padres. Está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿No? Es un mandamiento con promesa de bendición. Pero el mundo ha dejado esto. No, no es porque, sí, doy regalo el Día de las Madres. No es esto. Estás honrando, estás obedeciendo, ¿no? O te estás quejando, o estás menospreciando todo lo O que estás hicieron. maldiciendo, porque recordemos que el juicio trae maldición. Sí, Enjuiciar a tus papás, ujú, exacto, ¿no? Y sí, ahí viene también la crítica. exacto, otra vez. La crítica hacia los papás. Sí, Como si nosotros fuéramos perfectos, ¿no? sí, exacto. Y todo eso, sin darnos cuenta, trae maldición. Uno de los engaños del enemigo también es creer que nosotros tenemos derecho de juzgar a alguien más. Sí, Eso es tremendo. Es un engaño tremendo que nos hace creer que podemos hacerlo. es el mismo espíritu fariseico, como se podría decir, de los que querían apedrear a la mujer adúltera. Y Jesús dijo, pues el primero que es perfecto, ahí que lance la piedra. No hubo nadie. No, porque aún los fariseos se dan cuenta que son pecadores. Hay algo que se te revela y Jesús te calla la boca y te avergüenza. Entonces tenemos que cuidar mucho esto. Y por último, lo que provoca mucha maldición es la carnalidad, porque te aparta de Dios. Es lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sabes? La maldición no proviene tanto de querer hacer el mal, sino querer independizarse de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos acercamos a alguien más. Cuando nos alejamos del que nos bendice, nos acercamos al que nos maldice. Nos apartamos de la luz. ¿Sí? Y andamos en tinieblas poco a poco. Así de fácil. Sí. Nos apartamos de la luz. Entonces, sin luz es como meterte en un cuarto oscuro. Uh-huh. Ya no ves claro. No. Te tropiezas, te equivocas, Te ya pierdes. no ves con claridad. Sí. Y esa ausencia de la luz, de
de Dios, que es la palabra, Sí. que la palabra es la que nos ilumina. La palabra es la que nos da entendimiento, es la que nos dice, es esa lámpara que guía nuestro camino. Exacto. Sin esa luz, estamos dando de bandazos en una vida oscura, pensando, yendo para acá, no funciona, yendo para allá, no funciona, tomando decisiones, equivocándonos, teniendo que volver a tomar otras decisiones, estar parchando, y finalmente es agotador. Sí, Viene el desánimo y te rindes. exacto, Te rindes y empiezas a morir. exacto. Y la muerte es maldición. Porque no somos llamados a morir, somos llamados a tener vida y vida abundante. Pero si buscamos la luz, si buscamos a Dios, nuestro camino se va a iluminar de tal manera que cuando vengan, no si vienen, cuando vengan las adversidades, vamos a estar tan claros en lo que tenemos que hacer, Sí, que va a ser fácil. sí. Y No ahí hay es donde va a engaño. venir ese deseo de obedecer, porque sabemos que en la obediencia está la bendición. Sí, sí. Y no vamos a dudar. Y ahí es donde entra una claridad que hay algo que empieza a suceder en nosotros, que empezamos a dar prioridad en la obediencia a lo que está escrito en la palabra, que los deseos de de nuestra carne, Exacto. que en un momento dado nos dominaban. Sí, Es como decir, ya deseo, cállate, sí, sácate de aquí, ya no quiero nada que ver contigo, exacto. porque lo único que me has traído es maldición. Exacto. Exacto. Yo creo que vale la pena hacer también una evaluación de cómo está nuestra vida. ¿Estamos en bendición o estamos bajo maldición? Porque puede ser que mucha gente no se da cuenta de su estado espiritual y ve y piensa que la maldición que vive pues no está tan grave. ¿Cómo podemos identificar la maldición? ¿Estamos viviendo en paz o estamos viviendo en preocupación? Sí, ¿Estamos viviendo en gozo o estamos viviendo en tristeza? Yo creo que es como hacer un diagnóstico, ¿no? Como dices, Sí. un escáner sí, de sí. cómo sí. está nuestra vida. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando bendición o estamos hablando maldición? Así es. Estamos ansiosos de que sea el día de mañana porque sabes que vas a hacer y vas a servir a Cristo a través de trabajar para Él en algo, ayudarle a alguien, llevar una buena obra, ir a ver a ese enfermo, ¿sí? Ya quiero que sea mañana porque mañana es el día del Señor, wow, Sí. vamos a ir a alabarle. Sí, claro. ¿Cuál es el entusiasmo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Exacto. ¿O ya no quieres salir de tu casa? Ujú. ¿Qué es lo que sí. estás hablando? Cada vez que algo no está bien, le hablas a esa persona con la que ya hiciste una complicidad para quejarte de todo lo que sucede. O te quedas callado y oras por esa situación. Y la reprendes. Y la reprendes y hablas bendición en lugar de maldición. Sí. Yo creo que cómo podemos detectar si hay maldiciones en nuestra vida es por nuestra vida misma. Hacer un análisis de qué tanto positivo y qué tanto negativo, qué tanta bendición y qué tanta maldición, escrito, una columna, ¿verdad? Exacto. Otra columna, y checar cuál es más grande. Exacto. Porque si hay más negativismo, seguro estamos bajo maldición. Claro, claro. Y tenemos que salir de ahí corriendo. Cuando hay circunstancias que no cambian, que no cambian, que Sí. no cambian, Se repiten, es una maldición. hay maldición. Claro. Entonces rompe con esto. ¿Cómo vamos? Ya detectamos, estamos en maldición, ¿cómo vamos a vencer esta maldición? Pide ayuda. Sí. Exacto. Sí. Clama a Dios, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas que aún no conoces. Entonces hay esperanza.
Hay esperanza para el humilde. Ujú. Hay esperanza para el que se arrepiente. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Sí, Es un regalo de Dios, pero está disponible para los humildes, para los que reconocen que necesitan un cambio en sus vidas, porque arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo. Si estaba yendo hacia acá, haciendo tal y tal, ahora voy a ir hacia allá. El arrepentimiento es la doctrina fundamental de Jesús. Su primer discurso empezó con arrepénteos porque el reino de los cielos está cerca. No habló de otra cosa. ¿Y cuántas veces le dijo? Hay que cambiar. Arrepentirse es decidir también, y ya escojo de dejar la maldición y voy a vivir dentro de la bendición. Y Ese es arrepentirse. arrepentirse no es como tú nos enseñas, no es remordimiento. No, Remordimiento es me siento mal con lo que hice, no puedo vivir con esta situación, voy y me ahorco, Judas. exactamente. El arrepentimiento es decir, sí, me siento muy mal por lo que hice, pero quiero cambiar para darle la gloria a Cristo. Y tengo acceso al perdón. Y Entonces, cambiar de vida. Exacto. Y ser un testimonio para muchos que tienen dudas si lo pueden lograr o no lo pueden lograr. Yo creo que todos hemos pasado por el arrepentimiento de muchas cosas. Bueno, por supuesto. Pero podemos ir viendo cómo cada vez que nos arrepentimos de algo, vemos cómo viene el amor de Dios y nos abraza y nos dice, te sigo amando. A pesar de lo que hayas hecho, yo siempre te he amado, siempre estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Lo único que necesito es que te des cuenta de tu error, te arrepientas para que puedas cambiar de rumbo y entonces puedas entrar al camino de la luz. Exacto. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ese es el propósito de todo. No nos lo vamos que a Dios nos arrepentir enseña. para que Dios nos ame más o nos ame menos. No. Nos vamos a arrepentir porque es un regalo de Dios para que nos vaya bien, para que cambiemos nuestro rumbo y nos vaya bien, Exacto. no para condenación. Arrepentimiento significa sabiduría también. Porque realmente sabes el beneficio que hay ahí. Sabes que Dios te sigue recibiendo. Y cuando hay arrepentimiento, Dios puede confiar más en nosotros y más nos puede dar. Sí. No nos va a dar todo lo que tiene para nosotros si no sabemos manejarlo. Pero si somos probados en lo poco, y la prueba quiere decir vencer adversidades, arrepentirnos cuando nos tenemos que arrepentir, corregir el rumbo cuando tenemos que corregir el rumbo, reconocer que estamos mal, clamar a Dios. Todo eso es un paquete de prueba para que Dios se dé cuenta de que nos puede dar muchísimo más de lo que nos ha dado. Claro, claro. Sí, alguien que se arrepiente no es alguien que pide perdón cada 5 minutos. Es alguien que cambia su vida. Es alguien que es responsable. Podemos pedir perdón cada 5 minutos, pero de algo diferente. Sí. No de lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque si no, nos mantenemos en el círculo ahí y no salimos adelante, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender este concepto del arrepentimiento, porque muchas veces es un término un poco vago y no logramos la bendición que hay en arrepentirse. Tomar nuestra vida otra vez y decir, bueno, eso no era el camino correcto, ya he corregido el rumbo y ahora voy siguiendo el camino de Cristo, los ojos puestos en Él, y voy a ser bendecido cada vez que me acerco a Él, ¿no? Bien, pues ya se nos acaba el tiempo otra vez para este programa. Pues nos despedimos de todos ustedes ahora
pues suscríbanse al canal para estar enterado de todo lo que producimos. Hay mucha enseñanza que es muy útil y muy edificante para todos nosotros ahí en este canal de Conversaciones de Fe. Entonces suscríbete, compártelo, mándalo a la gente y recuerda, siempre en victoria.